Ya que he comenzado a hablar de Bang Dream y de bandas como Roselia, parece que lo lógico sería seguir hablando de las bandas más importantes de la factoría, como Poppin' Party, Risa Azul, etcétera, pero voy a dar un salto en el tiempo porque a día de hoy está más de actualidad una de las últimas bandas que ha salido de Bang Dream, que es Ave Música, y creo que vale la pena tratar un poco de qué va esta banda y luego ya tendremos tiempo de ir repasando la historia de lo que ha pasado en los últimos años, pero ahora quizás es más de rabiosa actualidad Ave Música que otras bandas que ya llevan más tiempo funcionando. Antes de entrar en detalle, creo que es mejor ver directamente una parte del último vídeo que han sacado, que se llama Kill Kiss, y así podemos apreciar toda la estética que, como veis, está muy trabajada, el videoclip alucinante, con unos dibujos increíbles, todo muy cuidado y la música también muy contundente. Os pongo unos segundos del comienzo de la canción. Bueno, como podéis ver, es una banda con una estética bastante en la onda de Roselia, con este estilo así como medio gótico, pero la música es algo más contundente, es como más sofisticada y han intentado envolver a toda la banda en una especie de aire como de misterio, todo mucho más oscuro. Roselia tiene un cierto toque gótico, pero a fin de cuentas sigue siendo un grupo más o menos como de Idols, con canciones que aunque tengan un cierto toque de melancolía, pues son más o menos alegres y con un toque rockero más animado. En el caso de Ave Mújica han buscado profundizar mucho más en un aire como de misterio. De hecho, las chicas aparecen siempre con antifaces. Incluso cuando se comenzaron a presentar en las primeras actuaciones en vivo, salían encapuchadas y no se les podía ver absolutamente nada de la cara. Todo como muy misterioso. Los nombres incluso de las chicas de la banda virtual reflejan nombres de lugares de la luna, que tienen nombres en latín, que tienen diferentes significados. Aquí os los pongo todos. Una hace referencia al lago de la tristeza, otra al lago de la muerte, otra al lago del miedo, etcétera. Todo muy místico, muy gótico, muy oscuro, etcétera, etcétera. Todo esto de utilizar nombres en latín encaja con este misticismo que se le queda a la banda. Fijaos que, por ejemplo, su primer álbum, que sacaron hace un poco más de un año, es una banda relativamente nueva, se llama Alea Jacta Est, como la famosa frase de Julio César, y de la misma manera que Roselia utiliza el alemán para darle ese toque centroeuropeo, pues Ave Mújica utiliza el latín para darle también ese toque relacionado con la antigüedad y con la luna y todo ese tipo de cosas. En cuanto al propio nombre de la banda, es una especie como de saludo a la personificación de la música. De alguna manera dicen como Ave Música, que adaptado a la pronunciación japonesa sería esto de Ave Música. Y respecto a la interpretación, pues las chicas la verdad es que lo hacen muy bien, tocan bien, cantan bien. En general, es una banda que cumple perfectamente su cometido. Una música en general muy bien trabajada, a un nivel bastante alto en comparación con lo que son el resto de las bandas de Bang Dream. Toda esta idea de cubrir a la banda con una especie de halo de misterio a base de que no se les ve la cara es un recurso bastante arriesgado. Hay gente a la que le funciona. Por ejemplo, en Japón tenemos a Ado, no sé si la conocéis, seguramente muchos ya la conoceréis porque se ha hecho muy famosa en los últimos tiempos, y si no os la recomiendo porque creo que es una artista muy interesante, que también es una chica a la que no se le ha visto nunca la cara y tal. Pero claro, Ado tiene una voz increíble, las canciones son súper originales y súper impactantes, y entonces el espectáculo es tan impresionante que ahí sí que el misterio ayuda a crear un espectáculo aún más intenso para la gente. Pero en el caso de Ave Música, yo creo que a Bang Dream le ha fallado crear una banda que tenga la altura suficiente, que tenga el carisma suficiente, que tenga la calidad suficiente como para que ese misterio forme parte de algo mucho más grande. Creo que Ave Música es una banda que está bien,
pero al final no deja de ser mucho, no es tampoco mucho mejor que Morfónica, por ejemplo, y quizás la conexión con el público habría sido mejor si a chicas se les viera la cara y hubiera un poco menos de misterio. Afortunadamente, en las últimas semanas ya han comenzado a dar algún concierto sin las máscaras y a aparecer también sin máscaras en los programas que tiene Van Dream, en sus canales de televisión y tal. Y ahora pienso que es más adecuado porque el hecho de verse la cara y poder conectar un poco más con ellas creo que es positivo. Pero aún así encuentro que en general las componentes de la banda no tienen tanto carisma como el que encontramos sobre todo en las cantantes principales de bandas como Poppin' Party, Roselia, Risa Sulen. Es esa fuerza que tienen las otras bandas de los primeros tiempos de Van Dream, yo personalmente no la acabo de encontrar en Ave Música, salvo a Kane Yonezawa, que es la batería, que sí que es una chica que toca con mucha fuerza y además físicamente es una chica que impresiona bastante. El resto de la banda encuentro que hacen bien su trabajo, pero sin más, no encuentro ese carisma que veo en otras bandas de la factoría de Van Dream. Esa es mi percepción personal, pero puede que a vosotros os interesen igualmente y vale la pena que les deis una escucha a ver qué os parecen. Esta es mi opinión de la banda actuando en vivo, de la banda de carne y hueso, porque luego cuando ves los videoclips, como es un anime, con una imagen muy espectacular y todo este tipo de cosas que hacen, pues ahí yo creo que la banda gana mucho más. No tiene tanta importancia todo esto que comento del contacto personal y ahí sí que creo que la obra de arte está como más conseguida y realmente consiguen un producto muy sofisticado y muy bien hecho. E incluso así, a mí también me deja un poco a medias en el sentido de que creo que la banda tiene un sonido un poco monótono. En un primer momento la escuchas y piensas, oh, qué cosa más trabajada, pero luego cuando llevas 4 o 5 canciones es como que un poco todas te suenan un poco igual, no sé, a lo mejor lo veis diferente a vosotros, si eres muy fan de este tipo de sonido, de este tipo de composiciones, pues encontrarás un montón de matices y dirás que todas son maravillosas, pero creo que para alguien que no esté muy metido específicamente en este estilo en concreto, se le puede hacer un poco bola y puede acabar un poco cansado, mientras que en contraste otras bandas de Van Dream, casi todas ellas, pues la verdad es que tengan el estilo que tengan, siempre en general se ha intentado en la factoría hacer canciones pues un poco más pegadizas, un poco más fáciles de escuchar y quizás esta propuesta es un poco más arriesgada. Vamos a ver cómo se desarrollan en el futuro, vamos a ver si su música evoluciona, si su imagen evoluciona. De momento la acogida ha sido muy buena, los comentarios en general son positivos, las imágenes de los conciertos hablan por sí solas, la gente aparentemente se lo pasa muy bien, así que de momento parece que el proyecto funciona y vamos a ver qué pasa. Quizás en el futuro acabe siendo esa gran banda que aparentemente Bang Dream quiso crear hace algo más de un año.